Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, del grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues muy contenta de estar en esta linda mañana, este nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Y bienvenidos a todos quienes se están conectando, quienes han considerado, ¿verdad?, que podamos estudiar y recibir buenas noticias. El día de hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema Buenas Nuevas. Y creo que es un tema que seguramente hemos escuchado muchas veces acerca del Evangelio, pero creo que son tiempos en que tenemos que recordar vez tras vez, todas las veces que sea necesaria recordar, que tenemos una esperanza y que la escritura nos dice que todo esto va a pasar, todo esto va a pasar, pero hay esperanza para nosotros de una vida plena, una vida nueva, una vida llena de, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y hemos titulado Buenas Nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar en nuestra vida o recordar, ¿verdad? Aquel Génesis, como en tu vida y en la mía, aquel principio. Y la escritura nos enseña en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 1, del versículo del 1 al 3, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que creó todo lo que nosotros podemos contemplar en cuanto a la naturaleza, ¿cierto? Vemos el cielo, las montañas, los mares, Dios lo creó. Dios lo creó y dice el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y continúa diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuánta enseñanza podemos tener esto para nuestra vida? Porque el Espíritu de Dios se sigue moviendo y obviamente quiere estar en movimiento en nosotros también, en nuestra vida, porque si Dios creó lo que nosotros vemos, las montañas, los mares y todo, y el Espíritu de Dios está presente, pues cuanto más en ti y en mí, por supuesto que Dios está. Entonces, primera cosa que tenemos que preguntarnos, si Dios creó todo esto tan hermoso, tan maravilloso, podemos conocer una parte, una mínima parte de lo grande, de lo maravilloso, de lo bueno que Él es. Y bueno, no solamente en Génesis nos habla de que cada día Él fue formando una parte. Y llega un momento en que nos forma a ti y a mí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos creó a ti y a mí. Y es importante considerar, tener muy presente que fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Aquí en este versículo, en el versículo 2, encontramos dos palabras como medias sospechosas, diría yo. Dice que estaba desordenada y vacía. ¿Y cuántas veces a nosotros en nuestro caminar en la vida nos encontramos así? Medios desordenados, por no decir completamente desordenados, y también vacíos. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas? Que aun cuando eso que pueda sentir nuestra alma, ese sentimiento o ese pensamiento de sentirnos desordenados y vacíos, hay una esperanza. Y eso es lo que hoy queremos, que hay una buena nueva, que no se nos olvide que el Evangelio se trata de algo nuevo que puede suceder en nuestras vidas, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios que cada día no considera nuestras fallas, sino que cuando nosotros fallamos y nos acercamos a Él, en Él tenemos una nueva oportunidad. La escritura nos enseña que todas aquellas cosas en las que hemos fallado, cuando nosotros nos acercamos a Dios, entendemos que todas las cosas
ayudan para bien a quienes le amamos y le buscamos. Y bueno, ahora quiero llevarte al versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Un versículo pequeño, pero cuánta riqueza tiene, porque dijo Dios, Dios habla a su creación y obviamente ahí estamos tú y yo. Dios nos habla hoy. Y este versículo dice, sea la luz y fue la luz. O sea, Dios dio una orden y sucedió. Perdón. Dios da la orden, Dios habla y la creación le obedece y suceden las cosas. Pero vamos a ver qué pasó, porque tú y yo hoy padecemos de muchas cosas que no podemos entender, que a lo mejor no encontramos respuestas, pero que a través de la escritura nos habla Dios. Y es que en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 2, versículo 17, nos dice de esta manera, mas el árbol de la ciencia, bueno, desde el 16 te voy a leer, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y cuántas veces hemos leído este versículo y decimos, bueno, pues Dios da una instrucción, como nos da a ti y a mí instrucciones, y son claras y son precisas, y nos da ese entendimiento para recibirlas? Sin embargo, en nosotros hay algo que vamos a ver en el capítulo 3 está un poquito, son varios versículos, te los quiero leer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, o Dios, había hecho, lo cual dijo a la mujer. O sea, la serpiente, el enemigo se acerca a la mujer y pregunta, ¿con qué Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Pues ahí vemos cómo a través de una pregunta el enemigo viene y quiere distorsionar aquella instrucción que de parte de Dios había recibido el hombre. Y dice el versículo 2 de este capítulo 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás, para que no mueras. Entonces, ahí rápidamente la serpiente no corta la comunicación, actúa astutamente y le dice, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y versículo siguiente dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás, dice la escritura, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué mentira tan grande, qué engaño tan grande, ¿verdad? Ocurrió en una conversación aparentemente muy sencilla y aparentemente como que no había muchas consecuencias. Sin embargo, lo que nos enseña la escritura, que hubo unas consecuencias bastante graves, y es por eso lo que hoy tú y yo tratamos de entender, pero no entendemos. ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué suceden estas cosas? Bueno, aquí está, y esto aplica no solamente para la humanidad, sino también para nuestra vida personal. Tengamos cuidado de esa voz que nos habla y que nos pone a cuestionarnos y a dudar y a desobedecer lo que Dios nos indica que hagamos. El enemigo va a estar muy atento a que nosotros caigamos en la desobediencia, ¿verdad? Que caigamos en la duda, que caigamos en no creerle a Dios, porque al no creerle le estamos diciendo que Él es el mentiroso. O sea, increíble, pero realmente el mentiroso es el enemigo y nos hace pensar y creer que el enemigo es Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido alguna promesa? Muchos, ¿verdad?
Muchos hemos recibido alguna promesa y pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero Dios nos pide que hagamos algo, nos dice, espera, haz esto, haz lo otro, y nosotros no, pues es que ya llevo años haciendo lo mismo y no sucede nada. El enemigo viene y dice, ¿ya viste? Ya pasó un mes, ya pasó tiempo y no sucede nada. Ah, lo que pasa es de que, y entonces viene e inyecta esa duda y esa desobediencia para que nosotros caigamos y nos apartemos de lo que, de la bendición de Dios y de la promesa de Dios. Bueno, quiero decirte que es importante considerar esto porque nosotros esperamos, queremos tener una vida diferente, queremos llegar a sentirnos plenos, queremos llegar a sentirnos exitosos, pero hay que considerar el principio, cómo fue en el principio y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Ante una situación así como acabamos de leer en estos versículos de este capítulo 3, pues obviamente dice uno, ¿cómo puede haber una buena nueva, no? Después de esta situación en donde la humanidad cae, pero recordemos que Dios ya tenía un plan. Sí. Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 17, no, capítulo 7, versículo 14, vamos a ver lo que un profeta, es increíble porque este profeta en el año 700, nos dice, según los historiadores, 740, 701, antes de nuestro Señor Jesucristo, este profeta habla y dice de la siguiente manera. Isaías 7, 14 dice, por tanto, el Señor mismo nos dará una señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No es, o sea, es más que una muy buena noticia, ¿cierto? O sea, sí había un principio, sí hubo todo un desastre, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, ya tenía un plan. Ese plan que tiene para tu vida y la mía. No importa cómo hayamos iniciado nuestros primeros años de vida, Dios tiene un plan. Y aquí, en la historia de la humanidad, el profeta habla muchísimos años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es anunciado. Y es de la misma manera como Dios a través de la escritura nos anuncia, nos avisa, nos da esas buenas nuevas para tu vida y la mía. Nos toca a ti y a mí creer lo que Dios tiene para ti y para mí y no escuchar, ¿verdad? A ese enemigo, la serpiente, no escuchar esa voz que quiere distorsionarnos, que quiere provocarnos a desobediencia y provocarnos a la duda, ¿verdad? Y entonces calificar a Dios, que creó todas las cosas, como que Él es el que miente. Bueno, entonces dice aquí la señal, dice el profeta, por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. Y la señal era que, ¿cuál era esa buena nueva de que las cosas iban a cambiar? Que iban a ser, ¿verdad? Iba a dar una mujer iba a dar a luz, ¿verdad? Un hijo, y su nombre iba a llamarse Emanuel, que su significado es, sí, yo sabía que tú sabías, exacto, Dios con nosotros. Ah, caray. ¿Por qué ahora con nosotros? Bueno, pues porque habíamos sido apartados, a eso se refiere cuando dice la escritura que iba a morir. No murieron físicamente porque leemos más adelante que tuvieron hijos, etcétera, etcétera, pero sí se apartaron, se separaron. Ahora entonces iba a venir la buena nueva de que nos íbamos a acercar a Dios. Iba a haber una manera de volver a un principio y retomar, como regresar a una película, ¿verdad? Y volverla al principio para que podamos corregirlo. Bueno, pues así es esa buena para nuestra vida. Y bueno, entonces tenemos esa bendición porque después, ¿verdad? De que hubo esa desobediencia,
la escritura nos dice que hubo pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado nos dañó. Todo aquel plan que Dios tenía desde un principio, pues fue dañado. Entonces, ¿quién se encargó de eso? Satanás, exactamente, Satanás. Nosotros a veces, pues culpamos a nuestros padres, culpamos situaciones muy desagradables que nos puedan llegar a pasar por personas que están cerca de nosotros, pero no olvidemos algo importante, es el enemigo el que quiere distorsionar y hacer diferente nuestra vida, pero tenemos una esperanza y tenemos esa buena nueva. Vamos a ver que en el libro, ahora nos vamos a transportar hasta el Nuevo Testamento, en Mateo 1. Y vamos a ver que ahí en Mateo 1 nos dice, acabamos de leer al profeta, ahora vamos a ver a Mateo, y Mateo nos dice en el capítulo 1, versículo 23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está refiriendo el Evangelio esa promesa de la que habíamos hablado en Isaías. Y dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que hoy aprendemos, lo que sabemos que si Dios está con nosotros es porque está aquí en las escrituras y ese conocimiento es el que vamos adquiriendo y nos va ayudando en nuestro caminar. Bueno, muy bien, entonces significa que se cumplió esa promesa que no, de la cual nos hablaba el profeta. Y ahora vamos a irnos a otro evangelio que está en Lucas. Y en Lucas nos habla de que también el capítulo 1, pero ahora en el versículo 31 del libro de Lucas, nos habla acerca de eh, mm, 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 en Lucas 1:31 nos habla, dice, y ahora concebirás en tu vientre, y esto sucede cuando el ángel se aparece a María y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vemos cómo a través de la escritura se van cumpliendo, ¿verdad? Esa promesa y ese plan de Dios. Llevó tiempo, sí, no sucedió de inmediato, pero se cumplió. Las promesas de Dios son sí y son amén. Y a nosotros nos toca, una, creerlas y recibirlas y esperar y confiar en que Dios lo va a hacer. Así como estamos viendo ahorita que lo vemos a lo mejor en unos minutos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó para que sucediera eso? Entonces, el ángel le avisa a María, vas a dar a luz y su nombre se llamará Jesús. Ok, en el mismo libro de Lucas, pero ahora en el capítulo 2, versículo 11, nos dice la escritura. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En ese momento, este versículo nos habla de que se estaba dando y se estaba cumpliendo esa promesa. Ese día, hoy, como hoy en tu vida y en la mía, podemos decir, hoy están haciendo en mi corazón esa nueva esperanza, ese buen plan, ese plan de parte de Dios para nuestra vida. Y entonces nació un Salvador para ti y para mí. Esa es la buena nueva. De tantas que hay, porque nos habla acerca de una salvación. Y bueno, eh, en una ocasión nos habla la escritura que cuando una vez que Jesús ya empieza su ministerio, podemos ver en el capítulo 4 del mismo libro de Lucas, pero en el versículo 10, no, perdón, 4:18. El Señor empieza, nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio y él un día, en una ocasión, llega a la sinagoga, llega al templo
y él toma, él lee las escrituras, así como en este momento tú y yo podamos estar leyendo las escrituras, y él en el momento que abre las escrituras para leer, llega a este versículo que nos habla el Evangelio de Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Aquí está el tema del día de hoy. Dios ha venido, ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres. Y quizá tú me digas, no, 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 ¿cómo que yo soy pobre? Somos pobres en espíritu porque necesitamos, ¿verdad? Que Dios nos llene, que Dios nos hable de sus riquezas en gloria, de todos aquellos planes que Dios tiene para nosotros. Y continúa el versículo, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tu corazón está quebrantado ahora, estuvo quebrantado o puede llegar a estar quebrantado en un futuro. Bueno, mira, esta es una buena nueva. Tenemos quien nos va a sanar de ese corazón quebrantado. Él conoce con detalle, inclusive hay hechos en nuestras vidas, parte de nuestra historia, que no recordamos con precisión, pero cuando nos acercamos a Dios y en nuestro sentir, en nuestras emociones, como que nuestra alma se hace toda como leíamos al principio, se siente desordenada, se siente vacía, siente como que no agarra rumbo, ¿verdad? Que son algunas señales que puede sentir nuestro ser. Dios conoce absolutamente todo. Él conoce absolutamente todo cuanto pasó. Y Él conoce no solamente nuestra versión, conoce la versión de todo alrededor de nosotros. Por eso la Escritura nos dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre, te hará libre. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Saber que antes éramos esclavos, pero ¿de qué? Del pecado, pero ahora somos libres en el Señor. Bueno, dice el versículo, entonces, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, y a anunciar libertad a los cautivos. Aquí es donde hablamos de los cautivos, los que están presos, ¿verdad? Que no sabemos. Yo en mi caso, yo decía, ¿pero de qué me van a salvar? Pues ¿qué hay en mí, no? Bueno, había una salvación y es lo que vamos a ver más adelante, pero dice aquí entonces el versículo, libertad a los cautivos, ¿verdad? Si en tu vida y en la mía hay momentos en que nos sentimos atados, atados al temor, atados a la ansiedad, atados a tantas cosas que si bien este evangelio nos habla de esas situaciones que se estaban viviendo en ese momento, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Como hoy también en nuestra sociedad vivimos todas esas circunstancias. Bueno, Él vino para darnos libertad y dice también para dar vista a los ciegos. Ah, caray, ¿será que tú y yo no vemos realmente, solamente alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos, pero necesitamos ver con los ojos del Espíritu? Esos sentidos que el Espíritu también tiene, así como nosotros tenemos la vista, el oído, ¿no? El gusto, necesitamos ejercer los sentidos del Espíritu para que podamos ver lo que no vemos, lo que no vemos. Por ejemplo, sabemos que vivimos en un mundo donde hay aire, o sea, lo sentimos, pero no lo vemos, ¿cierto? El mismo celular que está tan cerca de nosotros emite ondas, no las vemos, pero ahí están. Así también hay muchas cosas que tú y yo no vemos y solamente nos es revelado a través de nuestro Señor. Él es el quien nos puede, ¿verdad?, quitar la venda de los ojos y podamos ver. Y entonces, ahora sí, viene el entendimiento para comprender por qué estoy atravesando por esta situación, pero sobre todo saber que no estamos solos, ¿verdad? Que aplica esta promesa de Dios, Dios con nosotros, ¿verdad? Nuestro Salvador está con nosotros. ¿Cuándo? ¿En momentos difíciles? No. ¿En momentos de alegría? Sí, pero más bien en todo momento y en toda situación. Él conoce todas nuestras situaciones.
Y bueno, entonces dice, también continúe, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Hablamos hoy en día de la opresión, del estrés, de la angustia, del agobio, de tantas cosas. Mira, aquí está. Él es el que nos da esa libertad a los oprimidos. Quizá tú y yo estamos dentro de estos, ¿verdad? Quizá nuestra característica sea esa, que estamos pobres, que estamos quebrantados de corazón, que estamos cautivos, ¿verdad? Que estamos ciegos, o quizá, ¿verdad? Que estamos viviendo una opresión. Bueno, tenemos un Salvador. El espíritu de nuestro Señor está con nosotros, sí, pero bueno, hay que saber cómo nosotros nos vamos a acercar a Él. Bien, ahora vamos a irnos al versículo al Evangelio de Juan. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, seguramente tú te lo sabes, pero bueno, vamos a ver qué dice la escritura, ¿verdad? Vamos a leer, así como nuestro Señor, Él abrió las escrituras, también nosotros las abrimos para conocer la verdad de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es la buena nueva para ti, para mí? Es una muy buena noticia. Recibamos esa buena noticia que tenemos un Salvador, un Salvador. Casi estamos llegando al final, pero vamos a continuar esta enseñanza la siguiente semana, así es que te animo a que no te la pierdas. Tenemos cosas nuevas que refrescar en nuestra vida, que es necesario, que no, a veces lo damos como un hecho ya, ¿no? Pero todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita tener presente, ¿verdad? Este evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios para nuestra vida. A veces lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, lo hemos entendido quizá, pero necesitamos recordarlo constantemente, que hay un Salvador, que es Jesucristo con nosotros, que fue enviado no para condenarnos, no para señalar en que nos equivocamos, no para acusarnos, sino para hacernos libres. ¿Precisamente de qué? Del acusador, porque hay un enemigo que ese sí está todos los días señalando nuestros errores y nuestras fallas, ¿verdad? Pero nadie es perfecto, perfecto solamente es uno y es nuestro Señor. Y Él nos quiere llevar cada día que vivamos una vida plena porque Él ya vino y gracias a que Él vino tenemos salvación y gracias a eso podemos conocer más de ese Dios que no está lejos, no está allá kilómetros de distancia, no, Él está cerca, muy cerca de nuestra vida. Y bueno, quiero terminar con el libro de Romanos en el capítulo 10, el versículo 9 y 10, en donde nos habla precisamente dice, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces seremos salvos. Yo creo que tú y yo en algún momento hemos creído acá en nuestro corazón en Cristo, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Lo hemos creído? Sí. ¿Lo hemos declarado con nuestros labios para salvación? Seguramente. Entonces, hay esa buena nueva. No sé hace cuánto tiempo recibiste en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, o si aún no lo has recibido. Pero hoy es el día. Hoy es el día que retomemos y confesemos las veces que sea necesario que somos salvos, gracias al amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo. Oye, yo ya lo dije muchas veces, bueno, que llegue, que sea un estilo de vida en tu vida y en la mía, saber que somos salvos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que continuaremos la próxima semana, así es que aquí te esperamos. Por lo tanto, por lo pronto, recibe un abrazo de parte de nosotros y que tengas un día muy bendecido, hoy lleno de buenas nuevas.